Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, todos y todas? Bienvenidos a Resumen Parlamentario. Estamos en vivo por Senado TV con muchísima información parlamentaria, todo lo que está pasando en el Congreso de la Nación y te lo contamos nosotras. Primero voy a saludar a mi compañera y amiga Florencia Giordano. Hola, Flor, Lau, ¿cómo estás? Hola a todos y a todas. Es verdad, un resumen parlamentario tenemos por delante con muchísima actividad que estuvo pasando en el Congreso de la Nación. Y si hablamos de lo más importante de lo que se va a hablar esta semana, es justamente el tema del Fondo Monetario Internacional, el tema de renegociar lo que sería la deuda y también todo lo que tiene que ver con la ambiental. Distintos temas vamos a ir tocando lo que sería durante el programa. Así es, Flor. ¿Qué te parece si primero vamos a los temas del día que tienen que ver con los datos del COVID-19? Porque todavía seguimos en pandemia y por supuesto que hay datos de contagios, recontagios y también fallecidos. En las últimas 24 horas tenemos 6.474 casos de contagiados, 59 fallecidos y también, Flor, bueno, ampliarnos sobre los datos de vacunación. Bueno, también durante el programa vamos a tener, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carla Bisotti, que ya nos adelantó que hay más de 37 millones de personas en todo el territorio nacional vacunados con el esquema completo de las 2 dosis. Todavía falta que se sigan vacunando los que serían con la tercera dosis. También se está hablando de una cuarta dosis, pero bueno, más adelante vamos a estar desarrollando lo que sería el programa en el día de hoy. Así es, Flor, como bien decías, muchísimos temas el día de hoy. Uno de los ejes principales del noticiero justamente es la pandemia, como bien remarcabas. Vamos a estar hablando con la ministra de Salud, Carla Bisotti, y también Pablo Yedlin, senador nacional, médico, ex titular de la Comisión de Salud de Diputados. Todo lo que hay que saber sobre la pandemia. Mencionabas hace un ratito la deuda con el Fondo Monetario Internacional, día clave en el Congreso de la Nación, porque a partir de las 13:30 se reúne la plenaria de las comisiones de Finanzas, de Presupuesto y Hacienda para emitir dictamen. Vamos a ver qué sucede en este sentido, porque habría dos dictámenes. Uno de minoría, de la oposición, que plantea algunos cambios, y el otro de la mayoría, del oficialismo, que también plantearía algunas cuestiones. Vamos a ver en qué termina la jornada del día de hoy, Flor, y qué más temas. Claro, tal cual, Lau, se espera hoy que se firme dictamen. Puede, como vos decías recién, el tema de que haya dos dictámenes por minoría y por mayoría y que posiblemente jueves o viernes esté la sesión en la Cámara de Diputados. Pero otro de los temas y otro de los ejes que va a tratar en el día de hoy, resumen parlamentario, es justamente el tema ambiental. Tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, porque ya estuvo hablando que una de las leyes que se va a trabajar y ya entró en la Cámara de Diputados justamente el 3 de marzo es la ley de humedales, el tema de tipificar los delitos ambientales, teniendo en cuenta lo que ocurrió en la provincia de Corrientes. También vamos a tener bastantes entrevistas en piso. Así es, Flor. Bueno, no nos olvidemos todos los temas que incluyen ambiente. Vamos a estar hablando de la agenda ambiental de cara a este año parlamentario 2022. Y también otro tema clave, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Vamos a estar ampliando todos estos temas, los detalles que nos dejó la movilización masiva del día de ayer, del 8 de marzo en todo el país. Y sobre estos temas nos va a estar ampliando en su columna Paula Rojo. Claro, tal cual, Lau, como decía, la gran concentración que hubo ayer, sobre todo en el Congreso Nacional, sobre todo los reclamos que estuvieron todas las personas que estuvieron ayer justamente en la movilización, sobre todo que haya igualdad salarial, hombres y mujeres, el tema que también haya más mujeres, por ejemplo, en los sindicatos, bueno, distintos temas, el tema de los femicidios, que sigue siendo algo aberrante que está pasando en la República Argentina, bueno, distintos temas, pero también vamos a contar con dos entrevistas en piso con dos senadores. Estamos hablando del senador Víctor Zimmerman, de la provincia de Chaco, y también el senador por la provincia de Entre Ríos, Edgardo Cuéllar, con quien vamos a tener oportunidad de hablar hoy en vivo. Así es, Flor, muchísimos temas, como bien decías. Vamos a ver si también incorporamos una entrevistada más, quizás podamos tener la palabra de la titular de la Banca de la Mujer en el Senado, Eugenia Catalfamo, senadora por la provincia de San Luis. Vamos a ver qué sucede en este sentido, porque también hoy se reúne la Banca de la Mujer. Hay una amplia agenda en la Comisión de la Banca. ¿Qué te parece, Flor, si para ampliar y desarrollar todo lo que vamos a hablar en el noticiero del día de hoy, vamos con los principales títulos? Deuda FMI. Avanza el debate en diputados del proyecto enviado por el Ejecutivo para renegociar la deuda contraída con el organismo multilateral. 8M. Miles de personas se movilizaron frente al Congreso
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Paternidad y cuidados. ¿Cómo sigue la lucha de mujeres y diversidades? Los proyectos en agenda en el Congreso. COVID. La pandemia parece estar llegando a su fin. ¿Qué se puede esperar en los próximos meses? Y ahí veíamos los principales títulos del noticiero del día de hoy. Y si veíamos recién, hablábamos de pandemia, seguimos hablando de pandemia porque el 1 de marzo, en la inauguración de la Asamblea Legislativa número 140 por parte del presidente Alberto Fernández, se habló muchísimo sobre este tema. Claramente que estuvo en el discurso inaugural del presidente Alberto Fernández acerca de lo que fue la pandemia realmente en sus momentos más complicados. Ahora estaban bajando los casos, claramente están descendiendo los casos, los contagiados, también los fallecidos, y lo que dejó también a nivel económico, ¿no? Porque ya lo decía también en su momento, estamos hablando del año pasado, la titular del Senado, presidenta de este cuerpo legislativo, Cristina Fernández, acerca de que el FMI, la deuda con el FMI es la otra pandemia. ¿Por qué? Porque salimos de un compromiso muy grande que tomó la Argentina para poder solucionar primero y encarar el tema de la cartera de salud, lo que fue la llegada de las vacunas, lo que fue vacunar a toda la población, la campaña masiva histórica más importante a nivel vacunación en nuestro país, de la historia de la Argentina, acarreando todo un tema económico que tenía que ver con la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se está tratando de renegociar, de presentar un programa de facilidades extendidas para renegociar en este momento en el Congreso de la Nación? Es lo que está pasando en la Cámara de Diputados, para eso vinieron ministros, vinieron de las centrales sindicales a defender también el programa del Poder Ejecutivo. Hoy se emiten los dictámenes. Pero ¿qué pasa con la pandemia en este momento, Flor? Y sobre estos temas vamos a ver a Carla Bisotti. 30 millones de personas con una dosis, casi 37 con 2 dosis y entre dosis adicional y refuerzo 16 millones de dosis aplicadas, así que avanzando muy fuerte acá y ahora con la cobertura de menores de 18 años y el refuerzo para todas las personas y en función de la evidencia que se vaya generando, ver si hace falta alguna dosis más, seguramente para fin de año, para el último semestre tendremos información y siempre lo más importante es monitoreando minuto a minuto la situación epidemiológica, los avances y la evidencia científica y generando la implementación ya de todos los demás programas que a pesar de la pandemia trabajaron muchísimo para ahora poder lanzarse fuertemente y todo el trabajo en función de lo que significa el impacto de la pandemia, que es el impacto en salud mental, implementar la ley de salud mental y consumos problemáticos y trabajar en los screening de cáncer, de enfermedades crónicas y las coberturas de vacunación del calendario son los ejes fundamentales para este año. Importante, interesante lo que veíamos recién, las palabras de la ministra Carla Bisotti, titular de la cartera de salud de nuestro país, hablando sobre cómo continúa la lucha para terminar de combatir la pandemia por el COVID-19. Vamos a ver qué pasa en este sentido y todos los recursos que tiene nuestro país. Flor. No, tal cual, Lau, lo que por ejemplo decía la ministra de Salud, Carla Bisotti, con respecto a todos los vacunados. Ya hay 37 millones de vacunados, casi la totalidad que representa nuestro país, con los casi 44 millones de habitantes que hay en la República Argentina. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de hablar con Facundo Manes y también Sheldin, que es senador por la provincia de Tucumán, como bien decías, Lau, que es médico y tiene bastante, está interiorizado con respecto a lo que es la salud, porque también hablaron con respecto a lo que va a ser la salud mental, un proyecto con respecto a este tema, cómo quedamos los argentinos y todos los habitantes post pandemia. Así que va a ser uno de los temas que va a trabajar el senador Sheldin y también un poco lo que mencionaba Facundo Manes con respecto a la post pandemia, de que ya va a ser un virus endémico y que solo van a necesitar la cuarta dosis todos aquellos que corran el riesgo de pertenecer a todas las personas de alto riesgo. Pero ¿qué te parece si vemos qué nos decía justamente Pablo Sheldin y Facundo Manes? Vamos. Estamos llegando al fin de la pandemia, sí. Estamos llegando al fin de la pandemia. La pandemia va a dejar de ser una enfermedad
de alta gravedad para aquellas personas, por supuesto, que estén vacunadas, pero hoy casi todo el mundo está logrando vacunarse, por lo menos gran parte del mundo. Hay que recordar que hay parte de países pobres, lamentablemente, que todavía no han logrado vacunarse. La Argentina, en este sentido, es en países de más de 30 millones de personas uno de los países mejor vacunados del mundo, y vamos dejando atrás la pandemia. Es probable que aparezcan nuevas variables, es probable que tengamos que seguir vacunándonos, pero no vamos a retroceder al 2020 por este virus al menos. Y sí tenemos que enfocarnos en todas aquellas cosas de salud que durante la pandemia no pudimos hacer. Enfermedades crónicas, no hemos podido controlar, vacunas comunes de calendario que muchos de nuestros chicos no se han dejado de poner, y tener que recuperar al sistema me parece una de las tareas fundamentales en este momento. Bueno, vamos entrando, espero que este año, en una endemia, pero el impacto psicológico, el impacto económico y el impacto cultural recién empieza. Vamos a entrar en una década post-COVID, así que tenemos que entender que las pandemias tienen un efecto agudo, pero también un efecto a largo plazo. Entender eso nos va a llevar a mejores soluciones. Ahí veíamos cómo se desarrollaba y se sigue pensando y hablando de la pandemia por el COVID-19, lo decía Pablo Yedlin, diputado por Tucumán, también Facundo Manes de Juntos por el Cambio. Yedlin, Flor, es importante destacar eso porque justamente lo que propone es incorporar al calendario de vacunación la vacuna contra el COVID-19 ya como obligatoria, con lo cual va a formar parte del calendario nacional de vacunación. Tal cual, ya como obligatorio, y también remarcó esto de que somos uno de los mejores países vacunados, o sea que la gente ya está predispuesta, ya hay varios vacunados, así que es muy importante lo que propuso esto de que la vacuna del COVID-19 esté dentro del calendario. ¿Qué te parece, Lau? Si ahora vamos a una pequeña pausa, porque en el próximo bloque vamos a estar con el senador por la provincia de Entre Ríos, Edgardo Cuéllar, que uno de los temas que vamos a hablar sobre todo es lo que está pasando en el día de hoy con respecto al Fondo Monetario Internacional. Muy bien. Así que vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Vamos. Para mí es una alegría, una esperanza, o sea, porque es lo que estábamos esperando y una forma de protegernos no solo a nosotros, sino también a nuestros niños. Así que es muy importante esta vacunación. Un toque de esperanza que vamos a salir pronto de esta situación. Me da más seguridad, sí. Bueno, decidí vacunarme por el bien de mi familia, de los niños, de los pequeños, y para mí es esperanzador. Para que más familias en todo el país cumplan con el sueño de su casa propia. Para que las reformas en los hogares den respuesta a las posibilidades de crecimiento y progreso. El Gobierno Nacional lanza Créditos Casa Propia, una nueva línea de 87.000 créditos para la refacción y construcción de vivienda nueva a tasa cero, aplicando la nueva fórmula Hogar que se ajusta a tu salario. Créditos Casa Propia también es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Estaba ansiosa de venir. Hoy estoy feliz, recontra feliz. Agradecida a todo el personal que nos atendió. Estoy muy feliz, muy contenta que llegó este día tan esperado para nosotros. Estuvo buenísimo la logística, nos cuidaron un montón, todo súper organizado. Muy buena la experiencia, sin ningún inconveniente, con cumplimiento estricto de los horarios. Y me sentí muy bien, a pesar de mis fobias, muy bien atendida, contenida y una perfecta organización que es realmente para aplaudir, que nos cuiden así. Organización perfecta, un trato espectacular, la verdad que es para felicitarnos.
Las bancas por la mayoría de Santa Fe serán para Juntos por el Cambio. Ingresarán la periodista Carolina Lozada y el actual intendente de la localidad de Avellaneda, Dionisio Escarpín. La banca restante es para el periodista Marcelo Lewandowski, del Frente de Todos. Hoy estoy feliz, contenta. Una emoción ayer cuando me llegó el mensaje. Para mí recibir la vacuna significa estar tranquilo. Ahora ya esto te cambia un poco la vida, que estás más seguro, por lo menos que tenés una defensa, que la podemos pelear. A ver los nietos, que los extraño mucho. Vamos todavía. ¡Viva Argentina! Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Segundo bloque de resumen parlamentario. Seguimos en vivo por Senado TV y aquí estamos con el senador nacional por la provincia de Entre Ríos. Estamos hablando de Edgardo Cuéllar. Gracias, senador, por estar con nosotros aquí en resumen parlamentario. Gracias a ustedes. Bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenido, senador. Arranco con una preguntita que tiene que ver justamente con lo que ocurrió el día de ayer. Vinieron gobernadores a la Cámara de Diputados, al plenario de las comisiones. La mayoría apoyaron, avalaron el programa de facilidades extendidas con el Organismo Internacional de Crédito, el FMI, y sobre todo lo que puntualizó el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, acerca de, igual que en consonancia con el resto de los gobernadores, de lo positivo de poder saldar esta deuda y apoyar al gobierno nacional. Sí, en el día de ayer, bueno, primeramente los gobernadores se reunieron con el presidente de la Nación en la Casa Rosada, donde justamente charlaron de este tema. Luego se dirigieron a la Cámara de Diputados, estuvieron reunidos con el presidente de la Cámara, con Sergio Massa, y posteriormente con la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Bueno, yo acompañé la reunión esa para, bueno, un poco tener también el pulso de cómo viene el debate y el posicionamiento de los gobernadores, independientemente que el de Gustavo Bordet ya lo conozco de antemano, por eso uno también está alineado con esa misma posición. Pero bueno, quería saber cómo venía eso en diputados, ¿no? Yo plenamente en línea con lo que manifestaron muchos de los gobernadores ahí, hablaron 5 gobernadores, también hablaron gobernadores, bueno, habló el gobernador de Jujuy, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, y marcó una clara posición al respecto. También el gobernador Sáenz, bueno, todos lo hicieron en la misma línea. Y línea que coincido y que ya vengo manifestando, cada uno de esos puntos ya lo he venido diciendo y compartiendo, más allá de la cuestión positiva del acuerdo que ha arribado el gobierno nacional a través del presidente Alberto Fernández, a través de su ministro de Economía. Creo yo que, bueno, nos genera o nos propone una alternativa, una esperanza para salir de la situación en que estamos y avisorar un futuro prominente para la Argentina. Después podemos evaluar los análisis de los economistas y todo lo demás, ¿no? Porque economistas de un lado dicen una cosa, economistas de otro lado dicen de otra, y el economista nuestro del gobierno dice otra. Yo ahí, si quiero tener una posición crítica hasta con nosotros mismos, te puedo decir, ¿los economistas se pueden equivocar en las proyecciones? Sí, claro que se pueden equivocar, si no Argentina estaría en otro lugar, si todos hubieran acertado y hubieran tenido razón en las propuestas de salir. Pero bueno, eso es una posibilidad, como también es una posibilidad de que sí, los análisis y las proyecciones sean correctos y nosotros estemos saliendo para adelante. Ahora, lo que tengo certeza es que si no aprobamos el acuerdo, si no acordamos con el fondo un refinanciamiento, si no acordamos con el fondo una salida al endeudamiento, y bueno, eso sí tengo certeza que el camino es oscuro, digamos, vamos a tener una seria complicación desde el punto de vista económico, social, político, en todas las líneas de gobierno, en la producción, en los municipios, en los estados provinciales, algo
que no necesito contarle a la gente qué significa, porque ya lo hemos vivido en otras ocasiones. Y creo que nadie del arco político puede pensar o puede pretender que la salida es el default, ¿no? Yo creo que si estamos acá como dirigentes políticos, con la función y con la representación de nuestros ciudadanos, en este caso en el mío de los entrerrianos, yo creo que tenemos la responsabilidad de, si no le encontramos la salida adecuada a la crisis, al menos no llevar al país a una situación de incertidumbre y de caos. Creo que esa es la primera responsabilidad que tenemos que tener como dirigentes políticos. Si tenemos que dedicarnos a otra cosa, si a nosotros nos preocupa la interna política, si nos preocupa la especulación política, si nos preocupa el 2023, y eso no está desconectado de las consecuencias de nuestras decisiones en la gente, tenemos que, la verdad, dedicarnos a otra cosa, o si no tendríamos que hacernos responsables por esas decisiones que tomamos, ¿no? Sobre todo responsables por el daño que le causaríamos a la gente. Yo creo que partiendo de esa base, yo no tengo ninguna duda cuál es el camino que hay que tomar. Se lo manifesté a esto en diciembre al presidente de la Nación. Yo lo manifesté cuando todavía nadie sabía de cuál iba a ser el acuerdo, ni sabíamos si se iba a acordar en diciembre. O sea, el anuncio del acuerdo fue reciente. Y ya le di mi posición. Y ya había sectores que ya tenían posición tomada también en contrario, sin saber los puntos del acuerdo. Entonces, bueno, creo que está claro el pensamiento que tengo al respecto, ¿no? Bárbara, senador, bueno, siguiendo en la misma línea y seguimos hablando del mismo tema, porque usted seguramente ahora va a seguir integrando la Comisión de Presupuesto. Con respecto a lo que le interesa a la gente, que es el tipo de cambio, el tema de las tarifas, el tema de que no va a haber una reforma provisional con respecto a las jubilaciones, ¿qué me puede decir que son uno de los puntos que va a tener este acuerdo con respecto al FMI? Son puntos que tienen que ver con justamente cuidar de que estos acuerdos que se hacen con el Fondo Monetario no repitan o no sean similares a otros que en el pasado se han tomado y que las exigencias del fondo siempre han ido en esa línea, en aumentar las tarifas, el hacer reformas laborales, el tocar el tema previsional. Y hoy el gobierno ha logrado un acuerdo donde esos temas los deja de lado. De hecho, si vamos a la cuestión de tarifas, así como se están dando las cosas, recordemos que mientras nosotros estábamos discutiendo esto, y mientras el gobierno había hecho el preacuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional, no había surgido lo de hoy de Rusia con Ucrania, y bueno, eso también te cambia el mapa, ¿no? Porque hoy tenemos una alteración en los mercados en cuanto al tema de los hidrocarburos. Sí, hay una situación internacional que, digamos, no ayuda para nada en este contexto, donde, bueno, también lo mencionábamos antes, ¿no? Nosotros, o sea, estamos bajando los casos de COVID, pero venimos de una pandemia, tenemos la pandemia económica, porque cuando asumió este gobierno ya estaba la deuda, porque es reemplazar el acuerdo stand-by del 2018 por este nuevo programa de facilidades extendidas, ¿no? Y en este punto lo quiero llevar acá porque la oposición, justamente, que se habla de que va a emitir un despacho en minoría, lo que habla es de acompañar lo que es el tema del financiamiento, ¿no? El plan de pago, pero no así el programa económico. ¿Cómo ve esta cuestión? No, mire, acá nosotros tenemos una responsabilidad institucional, nosotros no podemos venir con un planteo de acompañar a medias. Yo, por lo que entiendo, lo que he hablado con Economía es que esto tiene que salir completo, digamos. Lo manifestaba un diputado, no recuerdo ahora quién era, pero decía, estas son dos caras de la misma moneda, o sea, no es que vos podés aprobar una parte y la otra no. Entiendo que es así, creo que no amerita mucho más conversación al respecto. Tenemos que tomar una responsabilidad institucional. Bancamos esto y sobre todo la oposición tiene una responsabilidad con esto porque es una deuda que asumieron ellos, que tomaron ellos con el fondo. Nosotros no acudimos al Fondo Monetario. Lo que tenemos ahora es el problema. Entonces, si fueron parte del problema, deberían ser al menos parte de la solución, no parte de incrementar el problema. Bueno, esa es mi posición con respecto al planteo ese. Tenemos que ir con una posición pensando en el país y no pensando en la especulación electoral ni política, ni pretendiendo que al gobierno le vaya mal, porque con eso nosotros vamos a tener más posibilidades en el 2023. Me parece una posición muy egoísta e irresponsable.
Por lo tanto, creo que tiene que primar esa responsabilidad a la hora de tratar este tema, digamos. Tiene que salir del plano político. Yo lo asemejo, sé que no es tan así, pero quienes estamos hace mucho tiempo y hemos pasado por municipios, provincia y ahora estamos en nación, nadie pretende que al presidente, cuando viene a dar viene a brindar la memoria, el balance del año anterior y viene a darnos un mensaje y hablar de las perspectivas para el año en curso, nadie pretende que todos se paren y aplaudan eufóricamente, porque seguramente quienes están en la oposición y tienen otra idea de cómo debería, o otro rumbo que debería tomar el país, seguramente no van a estar de acuerdo con lo que se plantea el presidente. Sin embargo, no se le pide que aplaudan de pie, pero por respeto siempre, desde los consejos deliberantes, las legislaturas provinciales y también en las cámaras legislativas nacionales, se lo respeta al presidente de la Nación cuando viene a dar el mensaje, ¿no? Se lo respeta, todos lo respetan. No tiene que uno salir a coincidir con todo lo que dice. Lo mismo pasa con los presupuestos. Los presupuestos en las provincias, en los municipios, en la Nación, ¿por qué siempre salieron aprobados? Porque prima una cuestión de responsabilidad, incluso de la oposición. El presupuesto es un plan de gobierno. El plan de gobierno de un país, de una provincia, de un municipio, se plasma en el presupuesto. Porque ahí es uno donde direcciona el gasto. Dice, ¿dónde voy a invertir más? Si voy a poner más en educación, si voy a poner más en salud, si voy a poner acá, si voy a poner allá. Marca una dirección de gobierno. Y eso no necesariamente tiene que ser coincidente con alguien de la oposición que tiene otro pensamiento distinto, que a lo mejor si fueran gobierno dirían, no, acá no quiero invertir, quiero invertir allá. El gobierno anterior tomó un rumbo del país, o sea, eliminó ministerios, priorizó otras cosas. Este país prioriza otra. Bueno, hay diferencia ideológica, por supuesto. Ahora, siempre, en las provincias, en los municipios, siempre la oposición, y cuando hablo de la oposición, digo que nosotros también hemos sido oposición, siempre hemos acompañado a ese gobierno, porque no es una cuestión que nos ata políticamente. Yo, opositor a un gobierno, ¿por qué le voto el presupuesto a ese gobierno? No se lo voto porque tengo una afinidad política, porque de hecho no la tengo, no comparto para nada el rumbo que toma. Sin embargo, es una señal de que, bueno, vos te toca gobernar, yo te banco tu presupuesto, porque es la herramienta que tenés para hacerlo. No te ata, sí es una responsabilidad institucional. Con esto del fondo yo pienso exactamente lo mismo. A nadie lo ata con esto ideológicamente. Si el plan de gobierno, si el plan de acción en base al acuerdo con el fondo fracasa, la oposición no va a tener responsabilidad política, la va a tener el gobierno de turno, este gobierno la va a tener. Entonces, esto excede esa discusión de decir, no, yo no quiero participar de esto porque esta decisión le corresponde al gobierno. No es así. Yo no lo veo así, más allá que pueda ser razonable el planteo, depende de cómo se lo haga, pero en el fondo de la cuestión hay algo de base, hay algo de primer orden, que es la responsabilidad institucional, y que hoy, sobre todo, estamos en un punto donde ya no es el presupuesto, sino estamos hablando de un escenario posible de cesación de pago, de default, que va a acarrear consecuencias graves a muchos ciudadanos argentinos, como es la corrida cambiaria que puede producirse, como es la devaluación que puede producirse, como es la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, que seguramente, lógicamente con la devaluación eso va a suceder, como es no poder traer insumos para la producción, no poder importar, eso trae consecuencias en el trabajo, trae desempleo. Bueno, es una cadena de sucesos que nadie quiere. Entonces, bueno, apelo a la responsabilidad. ¿Cómo lo ve al debate? Yo creo que va a salir aprobado. Va a salir aprobado. Va a salir aprobado. Yo creo que va a salir aprobado porque a la hora de votar, yo creo que todos los legisladores, de la fuerza que sean, se van a poner un poquito en el lugar de la gente y van a decir, no, yo no puedo permitir que el país vaya al default. Yo creo que las tensiones políticas van a seguir estando, pero yo creo que a la hora de votar va a primar esto. Si eso no sucede, la verdad que la política debería hacerse una culpa y hacer una retrospectiva, mirarse un poquito para adentro y decir, loco, estoy en el lugar equivocado.
Bueno, muchísimas gracias, senador, por todo lo que nos pudo esclarecer con respecto a esto del FMI. Así que, bueno, los despedimos y esperamos verlo pronto en resumen parlamentario. Gracias, senador. Muchas gracias, senador. Así que, bueno, seguimos. Vamos a una pequeña pausa porque en el otro bloque vamos a seguir hablando justamente de este refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y vamos a tener varias voces de distintos legisladores. Vamos a una pequeña pausa. Para que más familias en todo el país cumplan con el sueño de su casa propia. Para que las reformas en los hogares den respuesta a las posibilidades de crecimiento y progreso. El Gobierno Nacional lanza Créditos Casa Propia. Una nueva línea de 87.000 créditos para la refacción y construcción de vivienda nueva a tasa cero. Aplicando la nueva fórmula Hogar que se ajusta a tu salario. Créditos Casa Propia también es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Estaba ansiosa de venir. Hoy estoy feliz, recontra feliz. Agradecida a todo el personal que nos atendió. Estoy muy feliz, muy contenta que llegó este día tan esperado para nosotros. Estuvo buenísimo la logística, nos cuidaron un montón, todo súper organizado. Muy buena la experiencia, sin ningún inconveniente, con cumplimiento estricto de los horarios. Y me sentí muy bien, a pesar de mis fobias, muy bien atendida, contenida y una perfecta organización que es realmente para aplaudir, que nos cuiden así. Una organización perfecta, un trato espectacular, la verdad que es para felicitarnos. Las bancas por la mayoría de Santa Fe serán para Juntos por el Cambio. Ingresarán la periodista Carolina Lozada y el actual intendente de la localidad de Avellaneda, Dionisio Escarpín. La banca restante es para el periodista Marcelo Lewandowski, del Frente de Todos. Hoy estoy feliz, contenta. Una emoción ayer cuando me llegó el mensaje. Para mí recibir la vacuna significa estar tranquilo. Ahora ya esto te cambia un poco la vida, que estás más seguro, por lo menos que tenés una defensa, que la podemos pelear. A ver los nietos, que los extraño mucho. Vamos todavía. ¡Viva Argentina! Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que el virus se propague, no demores la consulta. Es muy importante que ante la presencia de síntomas leves te aísles y te pongas en contacto con el sistema de salud de tu localidad. Si das positivo, avísale a tus contactos para que puedan aislarse y así cortás la cadena de transmisión. Recordá que podés tener coronavirus si presentás 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
tercer bloque de resumen parlamentario. Seguimos en vivo por Senado TV compartiendo toda la información parlamentaria y aquí estamos con otro invitado. Estamos hablando del senador nacional por la provincia de Chaco, Víctor Zimmerman. Gracias, ¿cómo está, senador? Hola, senador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto de saludarla. ¿Cómo andan ustedes? ¿Tanto tiempo? Sí, tanto tiempo, sí. Es verdad. Pasa muy rápido todo, ¿eh? La verdad pasa que... muy rápido el tiempo. Muchas gracias por venir, bienvenido. No, por senador, bueno, estamos analizando todo lo que está pasando con el programa del Fondo Monetario Internacional que está siendo analizado en la Cámara de Diputados. Seguramente se va a emitir dictamen el día de hoy, ya para ser tratado esta semana en la sesión de la Cámara Baja. Y con respecto a eso, antes de ir y charlar bien sobre este tema, vamos a ver, tenemos una nota muy interesante con el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, hablando sobre la posición del Frente de Todos con respecto al Fondo Monetario Internacional. Vamos a verla. ¿Cómo no? Estamos arrancando un debate importante, un debate histórico, inédito, y obviamente va a haber un debate entre diputados el día miércoles y en función de eso veremos si llegamos a la firma de dictamen ese día o al día siguiente. También, bueno, está la cuestión del comunicado de Juntos por el Cambio. Están de acuerdo con el artículo 1, pero no con el programa del Poder Ejecutivo. No hay que acelerarse en eso, porque me parece que todos los posicionamientos ahora pueden llegar a ser provisorios. Nosotros venimos a estas comisiones con un mensaje enviado por el Poder Ejecutivo. A medida que vayamos avanzando, cada uno de los bloques van a ir definiendo qué presentan como dictamen de comisión. Desde el 22 porque tiene que pasar al Senado. Nuestra responsabilidad aquí en la Cámara de Diputados es tratar de darle tratamiento parlamentario lo más rápido posible, después quedará en manos del Senado. Esperando ver si detrás del memorándum y lo que le han mandado hay un programa en serio de reactivación de la economía, de crecimiento del país, de formulación de empleo, de salida del cepo. Y el PRO está dentro de Juntos por el Cambio y la decisión va a ser de Juntos por el Cambio. Para acompañar entonces. No tenemos ni hipocresía, también está la abstención, son 3 elementos. Gracias. Bueno, y ahí veíamos dos referentes muy importantes, el titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, también Cristian Ritondo, que es un referente clave de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja. Y sobre este tema, claramente que hay posiciones distintas. Es un debate transversal, como decimos, el refinanciamiento con el Fondo Monetario Internacional. Algunos, incluso dentro de los mismos bloques, también pasa con la izquierda, con Juntos por el Cambio, con el Frente de Todos. Algunos acompañan una parte, otra parte no. ¿Cómo ve este debate, senador, siendo que, bueno, ya es inminente el tratamiento y la firma del dictamen? Bueno, lo primero es que yo no comparto ese concepto de que es un acuerdo posible. Yo creo que hay que hacer el máximo de los esfuerzos para tener el mejor acuerdo. Sí coincido que es una enorme oportunidad para discutir políticas de fondo, porque, bueno, el acuerdo con el fondo es una condición necesaria, pero claramente insuficiente. Después hay que poner un programa para de alguna manera lograr el ascenso social y para tener un norte en la Argentina post-pandemia, para la recuperación económica y social de la Argentina. Entonces yo creo que es una clara oportunidad para discutir políticas públicas, fundamentalmente para ver cómo se van a reasignar los recursos, con el desafío de mandar la menor cantidad de plata afuera para que quede más plata en la caja y a partir de ahí poner en marcha un programa de desarrollo y de inclusión social. Y discutir fundamentalmente ejes en un programa para tener un norte para el desarrollo, infraestructura, mejorar la educación y la salud, la lucha contra el narcotráfico, las políticas de igualdad, el acceso al financiamiento. Nosotros tenemos que lograr de alguna manera una reforma en el sistema financiero para que cualquier emprendedor pueda tener acceso al financiamiento para poder desarrollarse, mejorar la calidad del empleo, socializar ciencia y técnica. Entonces, bueno, me parece que, como decía, es una condición necesaria acordar con el fondo y a partir de ahí ver cómo le damos valor agregado en origen a nuestra materia prima, fundamentalmente sacándole la pata de encima al campo, que es el sector más dinámico, que es el que tiene la posibilidad de la mayor recuperación económica y social en la Argentina, y a partir de ahí diseñar un norte para recuperarnos y que obviamente esto sea una meta y un objetivo que discutamos todos los argentinos. Y creo que en esto es la mayor responsabilidad que tiene la gestión del gobierno, que es juntarse, ponerse de acuerdo primero ellos, a partir de ahí convocar al resto para ver cuál es el esfuerzo y el aporte que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y en este caso yo hablo ya como un senador que fui elegido por los chaqueños para hacer oposición.
pero nosotros entendemos la oposición, o yo la entiendo, fundamentalmente marcando la diferencia y también siendo propositivo, porque este es un momento muy importante para los argentinos y para las próximas generaciones, sobre todo en el contexto que se mueven las políticas y los valores del petróleo y el valor de los alimentos en el mundo, y que obviamente todas estas cosas deben ser tenidas en cuenta para este debate y para esta discusión que se está dando en este momento en diputados y que después obviamente lo vamos a tener en el Senado. Bueno, ¿cómo va a ser justamente ahí nombró, cómo va a ser el debate justamente en el Senado cuando venga? Y sobre todo uno de los puntos que cuando inició el tema de que ya entraba este preacuerdo con respecto a las tarifas, ¿cuál es su opinión al respecto sobre ese punto? Bueno, ese es un tema central y fundamentalmente para mi provincia, porque nosotros venimos planteando tarifas diferenciales, porque obviamente no somos electrodependientes y entonces un aumento de tarifa para nosotros impacta negativamente en el bolsillo de nuestra gente y fundamentalmente los que tienen menores recursos, que son los más afectados. El tema de la tarifa, el tema de la inflación, más allá de que hay un rango comprometido en el acuerdo, obviamente es un tema que preocupa, porque todos sabemos, digamos, que la inflación aumenta los precios y genera cada vez más pobreza y más desigualdad. Y entonces todos estos son temas que obviamente hay que ponerlo en el centro de la escena para ver finalmente cómo hacemos para que tenga el menor impacto posible en el bolsillo de la gente y fundamentalmente el que tiene menos recursos. De esto se trata. Pero no es solo tema de tarifa, es un conjunto de políticas que tenemos que tener en cuenta para ver cómo hacemos para que este programa que se firme nos permite de alguna manera el despegue y la inserción de la Argentina en el mundo. Me parece que este es el desafío y entonces no podemos tomar solo un tema en particular, tenemos que tomar un conjunto de políticas públicas y creo que esta es la gran oportunidad que estamos teniendo más allá del debate del acuerdo para ver si ponemos en marcha finalmente un programa que nos permita un norte y una salida, que es lo que todos estamos esperando y fundamentalmente los que estamos más lejos de los centros de consumo y centros de producción, como el caso de los chaqueños que a mí me toca defender ante el gobierno federal. Senador, bueno, hablando también del federalismo, se plantea una cuestión por parte de la oposición, según algunos, ¿no? Porque sí, hay muchas diferencias también, en el sentido de acompañar el plan de pago, digamos, el programa de financiamiento, pero no el programa económico de gobierno, ¿no? Se habla de que se podrían incorporar cambios, pero la pregunta va orientada a si es necesario este programa económico. Por un lado, la oposición dice que no es potestad del Congreso el programa económico, pero por el otro, al no haber presupuesto, porque no pudo ser aprobado el año pasado, la pregunta es si no es necesario al no haber presupuesto vigente para este año. Bueno, mira, esa es una discusión que se está dando dentro del seno de los distintos bloques y de las distintas representaciones parlamentarias. Me parece que acá la síntesis es encontrar el mejor acuerdo. Por eso yo decía al comienzo de la nota que no debe ser el acuerdo posible. Tiene que ser el mejor acuerdo porque tiene que ver con las generaciones futuras y tiene que ver con los compromisos futuros de nuestra Argentina y la inserción de Argentina en este contexto internacional. Entonces, discutir esos detalles obviamente que viene muy bien, porque el objetivo que tenemos todos es que al presidente le vaya bien, que al gobierno le vaya bien, porque entonces le va bien a todos los argentinos. Este es el objetivo. Después la cuestión política partidaria se discutirá en otro momento, pero hoy en este punto de inflexión que estamos ante un compromiso tan importante, siendo una condición necesaria no entrar en el default, para poder tener inserción en el mundo y para poder recuperarnos, estos detalles habrá que debatirlo hasta el cansancio, es la oportunidad, tienen que aportar todos lo que tienen para decir y hay que encontrar los consensos necesarios. Ahora, yo quiero hacer foco en un tema, la responsabilidad de esto lo tiene quien gestiona y quien gobierna. Entonces también me parece que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad de contarle a los argentinos cuál es la situación real, qué está pasando con el petróleo, qué está pasando con el valor de los alimentos en el mundo, hacer notar cuál es la crisis y a partir de ahí convocar todo y encontrar un norte. Esta es la responsabilidad que tiene de gestión el gobierno. Y nosotros desde la oposición estamos dispuestos a contribuir y acompañar porque lo hemos hecho permanentemente y creo que es lo que tenemos que hacer y es lo que yo espero finalmente, no como senador, sino como ciudadano común, que hablo permanentemente con la gente y esta es la preocupación que tenemos todos los argentinos. Que esta sea una clara oportunidad para poner en marcha de recuperación
económica y social y un programa de desarrollo sustentable en la Argentina. Senadora, ahora lo saco del plano económico, veamos un poco con su provincia, la provincia de Chaco. Sí. En estos días se designó a la ministra de Ambiente, Marta Soneira, con respecto al Ministerio de Ambiente, Sí. y un poco también que nos hable del convenio que está haciendo la provincia de Chaco con respecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el polo científico y tecnológico, para que nos hable un poco de la provincia de Chaco. Bueno, en relación a la designación de la ministra yo tengo poco que decir porque eso es una facultad obviamente del gobernador de la provincia, tienen la responsabilidad de gestionar y de designar sus funcionarios, así que bueno, esto es así y es una decisión del gobernador. A veces podemos estar de acuerdo o no con los perfiles, pero es una facultad que tiene el gobernador y en eso yo soy respetuoso. Y en relación a lo de ciencia y técnica, bueno, lo dije recién, me parece que es el enorme desafío que tenemos todos y fundamentalmente las provincias que estamos más alejadas de la capital y del centro del país. Porque la virtualidad acá en el Senado y en todo en relación a la pandemia nos dio una enseñanza, por lo tanto el desafío que tenemos todos es socializar ciencia y técnica, que de alguna manera el desarrollo tecnológico y todo lo que tiene que ver con la innovación esté a disposición del que produce, del que trabaja, de la gente, porque esto vino para quedarse y entonces nosotros tenemos una brecha muy importante en las provincias del norte con respecto al país central. Y entonces todo lo que tiene que ver con esto, obviamente yo acompaño y me parece que es necesario hacerlo y darle celeridad, porque creo que también estamos atrasados en esto, fundamentalmente con conectividad, porque los estados existen para generar las condiciones para que el que quiera producir, el que quiera realizarse tenga las herramientas. Y ese es el desafío y esa es nuestra responsabilidad. Así que acompaño todo lo que tiene que ver con esta cuestión. Bueno, muchísimas gracias, senador, por su tiempo, por venir hoy al programa, a este noticiero. Al contrario. Resumen parlamentario, siempre es lindo tenerlo. Al contrario, es un gusto verlas y siempre muy complacido de estar con ustedes porque la verdad que me tratan con deferencia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Muchas gracias, senador. Al contrario. Y bueno, y ahora nos vamos a una pequeña pausa porque en el otro bloque vamos a tener a nuestra compañera Paula Rojo hablando todo lo que ocurrió en el día de... Para mí es una alegría, una esperanza, o sea, porque es lo que estábamos esperando y una forma de protegernos no solo a nosotros, sino también a nuestros niños. Así que es muy importante esta vacunación. Un toque de esperanza que vamos a salir pronto de esta situación. Me da más seguridad, sí. Bueno, decidí vacunarme por el bien de mi familia, de los niños, de los pequeños y para mí es esperanzador. Para que más familias en todo el país cumplan con el sueño de su casa propia. Para que las reformas en los hogares den respuesta a las posibilidades de crecimiento y progreso. El Gobierno Nacional lanza Créditos Casa Propia, una nueva línea de 87.000 créditos para la refacción y construcción de vivienda nueva a tasa cero, aplicando la nueva fórmula Hogar que se ajusta a tu salario. Créditos Casa Propia también es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Estaba ansiosa de venir. Hoy estoy feliz, recontra feliz. Agradecida a todo el personal que nos atendió. Estoy muy feliz, muy contenta que llegó este día tan esperado para nosotros. Estuvo buenísimo la logística, nos cuidaron un montón, todo súper organizado. Muy buena la experiencia, sin ningún inconveniente, con cumplimiento estricto de los horarios. Y me sentí muy bien, a pesar de mis fobias, muy bien atendida, contenida y una perfecta organización que es realmente para aplaudir, que nos cuiden así. Una organización perfecta, un trato espectacular, la verdad que es para felicitarnos.
Las bancas por la mayoría de Santa Fe serán para Juntos por el Cambio. Ingresarán la periodista Carolina Lozada y el actual intendente de la localidad de Avellaneda, Dionisio Escarpín. La banca restante es para el periodista Marcelo Lewandowski, del Frente de Todos. Hoy estoy feliz, contenta. Una emoción ayer cuando me llegó el mensaje. Para mí recibir la vacuna significa estar tranquilo. Ahora ya esto te cambia un poco la vida, que estás más seguro, por lo menos que tenés una defensa, que la podemos pelear. A ver los nietos, que los extraño mucho. Vamos todavía. ¡Viva Argentina! Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que el virus se propague, no demores la consulta. Es muy importante que ante la presencia de síntomas leves te aísles y te pongas en contacto con el sistema de salud de tu localidad. Si das positivo, avísale a tus contactos para que puedan aislarse y así cortás la cadena de transmisión. Recordá que podés tener coronavirus si presentás 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Las personas con discapacidad solemos tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas, por falta de trabajo. ¿Cómo podemos trabajar y estudiar si no podemos movilizarnos en la ciudad? A mí se me dificulta llegar al trabajo por tantas veredas rotas y tantos posibles. Me cuesta mucho movilizarme en los edificios. Las personas con discapacidad no son niños eternos. ¡No somos niños! No soy una niña, soy una mujer. No falten el respeto a quien sea. La ignorancia de la personalidad es necesario eliminar las barreras. Podemos participar de la vida social y económica, trabajar, divertirnos y hacer todo lo que queramos. Sorprendido por la reacción de la gente, el trato de la gente. O sea, la verdad que extraordinario, muy bueno. Creo que cuanto más podamos inmunizarnos, más nos vamos a proteger entre todos. Es importante vacunarnos, es importante cuidarnos un poco más. Muy buena atención, fue tanto que ni sentí cuando me vacunaron. Anímense, vengan, porque es espectacular. Y esta campaña que siga para adelante, porque así como nos cuidamos todos, vamos a salir adelante, segurísimo. COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas?
fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, pérdida del gusto u olfato. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Avisale a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Nuevo bloque de resumen parlamentario y ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de lo que nos dejó la marcha, la movilización por el 8 de marzo, el día de ayer, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Sobre este tema, como siempre, nos va a hablar Paula Rojo. Hola Pau, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Sabes qué? Quería arrancar esta sección porque ayer recibí muchísimos mensajes, tanto de hombres como de mujeres, felicitándome. Feliz día por el Día Internacional de las Mujeres, Diversidades y Género, y realmente que no lo sentía como una celebración, con lo cual opté por poner un emoticón, un corazón violeta, por ejemplo. ¿Realmente recibías feliz día de mujeres? Sí, género, no. ¿O solamente te decían feliz día a una mujer? Feliz día o feliz día de la mujer. Perfecto. Es interesante esto que vos traes, que traes acá al piso, porque primero Pau, estamos con un temita de audio. Vamos a un breve corte, ya venimos. Para mí es una alegría, una esperanza, o sea, porque es lo que estábamos esperando y una forma de protegernos no solo a nosotros, sino también a nuestros niños. Así que es muy importante esta vacunación. Un toque de esperanza que vamos a salir pronto de esta situación. Me da más seguridad, sí. Bueno, decidí vacunarme por el bien de mi familia, de los niños, de los pequeños, y para mí es esperanzador. Para que más familias en todo el país cumplan con el sueño de su casa propia. Para que las reformas en los hogares den respuesta a las posibilidades de crecimiento y progreso. El Gobierno Nacional lanza Créditos Casa Propia, una nueva línea de 87.000 créditos para la refacción y construcción de vivienda nueva a tasa cero, aplicando la nueva fórmula Hogar que se ajusta a tu salario. Créditos Casa Propia también es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Estaba ansiosa de venir. Hoy estoy feliz, recontra feliz. Agradecida a todo el personal que nos atendió. Estoy muy feliz, muy contenta que llegó este día tan esperado para nosotros. Estuvo buenísimo la logística, nos cuidaron un montón, todo súper organizado. Muy buena la experiencia, sin ningún inconveniente, con cumplimiento estricto de los horarios. Y me sentí muy bien, a pesar de mis fobias, muy bien atendida, contenida y una perfecta organización que es realmente para aplaudir, que nos cuiden así. Organización perfecta, un trato espectacular, la verdad que es para felicitarnos. Las bancas por la mayoría de Santa Fe serán para Juntos por el Cambio. Ingresarán la periodista Carolina Lozada y el actual intendente de la localidad de Avellaneda, Dionisio Escarpín. La banca restante es para el periodista Marcelo Lewandowski, del Frente de Todos. Hoy estoy feliz, contenta
una emoción ayer cuando me llegó el mensaje. Para mí recibir la vacuna significa estar tranquilo. Ahora ya esto te cambia un poco la vida, que estás más seguro, por lo menos que tenés una defensa, que la podemos pelear. A ver los nietos, que los extraño mucho. Vamos todavía. ¡Viva Argentina! Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Nuevo bloque de resumen parlamentario y estábamos hablando aquí con mi compañera Paula Rojo acerca de lo que nos dejó el 8 de marzo, la movilización del día de ayer, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Ahora nos va a explicar bien Paula todo lo que tiene que ver con la temática, cómo se la llamó también la senadora nacional por la provincia de San Luis, flamante titular de la Banca de la Mujer, con quien vamos a abordar todos estos temas, Eugenia Catalfamo. Gracias por estar con nosotros. No, chicas, gracias a ustedes por invitarme y por siempre permitirme poder expresarme respecto de distintos temas. Ya veníamos hablando de juventudes, ahora vamos a hablar de mujeres, está buenísimo. Lo cual tiene mucho que ver también, ¿no? Lo cual tiene muchísimo que ver porque una de las brechas más desiguales que tenemos en nuestro país se da entre las mujeres jóvenes, sobre todo en el acceso al trabajo, así que claramente tiene mucho que ver. Bueno, senadora, estábamos hablando también con Paula justamente el día de ayer. Bueno, me ha sucedido a mí y me imagino que a todas nos ha sucedido lo mismo en algún punto, recibir el mensaje de feliz día de la mujer o un simple feliz día, pero también pasó de tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Recibir este mensaje. ¿Qué connotación tiene esto? ¿Por qué todavía se dice feliz día? Mira, yo creo que es algo inconsciente, creo que es algo que por ahí no se piensa, pero porque por ahí no se sabe qué pasó un 8 de marzo en algún lugar del mundo, digamos, y cómo las mujeres empezaron a manifestarse desde principios del siglo XX en reclamo por mayores condiciones de igualdad laboral, por tener mayor ampliación de derechos, por poder considerarse parte de una sociedad verdaderamente igualitaria, para que exista verdadera igualdad de trato y oportunidades. El 25 de marzo de 1911, si no me equivoco, se da un incendio en una planta de trabajadoras en Nueva York, donde fallecen lamentablemente 146 mujeres trabajadoras, y eso acentuó o eso demostró la precarización laboral que vivían estas mujeres en ese momento y acentuó el movimiento de mujeres. Lo hizo muchísimo más fuerte el movimiento de mujeres trabajadoras. Después fueron pasando los años, Naciones Unidas intervino, firmó una carta que fue un principio para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, y a partir de ahí se fueron suscitando diferentes hechos que empezaron a ampliar los derechos de las mujeres a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, y no solamente de las mujeres, porque después también se incluyeron las disidencias. Nuestro país es pionero. Hoy a la tarde tenemos un conversatorio muy lindo y lo pongo a colación ahora porque tenemos un conversatorio muy lindo con dos referentes del feminismo en nuestro país, que son Gabriela Borrell y Luciana Pecker, y ambas van a estar dejándonos mucho para pensar respecto de esto, de qué sociedad es en la que queremos vivir y qué sociedad es la que queremos generar para las futuras generaciones. A mí es interesante esto que dice, ¿no? Porque a mí me parece recalcar esto de también hay usted está pensando como modificar el nombre de la banca, presentar un proyecto sobre eso, y que también viene a colación a esto de Feliz Día de la Mujer o Banca de la Mujer, y si no, ya agregar las identidades no binarias, por ejemplo. Exactamente. Sí, bueno, hay varios proyectos presentados de senadoras. En realidad, lo que nosotros pusimos sobre la mesa es visibilizar que hoy tenemos una banca de la mujer que está compuesta única y exclusivamente por mujeres, que por ahí algunos compañeros varones, como fue en la constitución de la banca con Guillermo Snopek, que estuvo presente durante todo el encuentro, la constitución, y después, bueno, cuando se presentó Minú, y nos habló un poco de la política y el derecho de las mujeres a ocupar espacios públicos y cargos de poder.
Pero yo creo que es fundamental incluir a los varones en la Comisión de Banca de la Mujer, a los que quieran participar, por supuesto, a los que deseen acompañarnos también en esta lucha, porque las luchas se dan desde las calles, pero también se dan desde el Estado y desde los distintos poderes del Estado. Y al mismo tiempo incluir a las diversidades y a las disidencias, porque entendemos que son uno de los colectivos de nuestra sociedad quizás más vulnerables y que en esta banca de la mujer, las mujeres, si bien cada día nos empoderamos más y recuperamos más derechos, y esos derechos que se vieron vulnerados hoy los tenemos y los ejercemos, las diversidades necesitan también de un espacio propio de debate y de discusión. Ojalá el día de mañana esta Cámara, que hoy está compuesta por 31 mujeres, tenga también alguna persona de la diversidad, alguna persona transgénero, que pueda ocupar una banca, que pueda decir cuáles son sus problemáticas más específicas y no solamente decirlas, sino trabajar en proyectos de ley que generen mayor calidad de vida a todo este sector o este colectivo de la sociedad. Dentro de lo que fue la Asamblea Legislativa, Alberto anunció ciertos proyectos que va a mandar el Ejecutivo que tienen que ver, obviamente, con las juventudes, que lo hablábamos al inicio, también que tienen que ver con las tareas de cuidado, este trabajo no remunerado que tienen las mujeres, y también lo que tiene que ver con la extensión de licencia por maternidad, paternidad, digamos. Me gustaría decirlo así porque también hay familias mamá, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, a mí me parece sumamente interesante, creo que es una deuda pendiente con las mujeres y con las mujeres que cuidan o con las personas que cuidan. Me parece fundamental porque además es una de las grandes desigualdades que se da en nuestra sociedad. Hay un 76% de mujeres que cuidan en nuestro país, de ese 76% les diría que llegando a un 80% son mujeres jóvenes y entonces es allí donde se producen estas brechas que necesitamos de alguna forma u otra comenzar a eliminar. Esto va a generar también, y como ya está sucediendo con el programa Registradas, que las personas que realizan tareas domésticas puedan encontrarse en blanco, digo, en condiciones de formalidad, y a partir de ahí también contar con otros derechos como es jubilación, como es los aportes, como es una ART, y cada uno de los derechos laborales que tenemos las personas por el solo hecho de cumplir ciertas tareas y encontrarnos en condiciones de formalidad. Y lo de las licencias también me parece un tema pendiente. Acá en el Senado hay muchísimos proyectos que hablan de licencias. Yo creo que hay que incluir también las licencias por violencia de género, es fundamental. Hay un montón de iniciativas, proyectos, ideas que van en ese sentido, no solamente de ampliar las licencias por paternidad, para que exista también una coorganización familiar, como esté compuesta la familia, para que no solamente todas las tareas recaigan en la mujer, porque el hombre a las 48 horas vuelve a trabajar y el niño recién nacido con 48 horas se tiene que hacer cargo siempre la mujer, entonces claramente hay condiciones de desigualdad que todas las vemos. Hoy he escuchado una estadística del INDEC, dice que las mujeres que trabajan en sus casas, ¿sí?, y que tienen niñas, son más del doble que el varón, o sea, serían alrededor del 18% y el 4% el varón trabajando en su casa con tareas de cuidado. Y que sabemos también que las mujeres en ese sentido, después de la pandemia, ha aumentado porque, por supuesto, hacían su trabajo en la pandemia y también las tareas de cuidado. Bueno, es que la pandemia recrudeció un montón de desigualdades. En lo que tiene que ver con tareas de cuidado, la mujer se hizo cargo no solamente de los hijos, hijes, sino que también se hizo cargo de las tareas domésticas, del apoyo escolar y lo necesario para que esos chicos pudieran avanzar educativamente, de llevarlos al médico, de trasladarlos al médico, de estar en su casa todo el día con los hijos. La verdad es que no es fácil, uno necesita su tiempo, necesita su espacio. Tener hijos no significa estar las 24 horas del día pendiente de ellos, sino también, tener un momento para reflexión propia o para hacer lo que a cada uno o a cada una le interesa. Sí, lo que yo creo hace 100 años Virginia Woolf en un cuarto propio, ¿no? Como tener ese espacio. Claro, las mujeres no tenemos de hace muchísimo tiempo. Claro, aunque sea 4 paredes en las que nos podamos encerrar y hacer lo que nos plazca también, porque el hecho de tener hijos o de desear ser madre
es hermoso, la verdad yo tengo una hija, soy feliz con mi hija y demás, pero uno necesita esos espacios de reflexión para poder continuar, ¿no? Sí. Para poder seguir haciéndose cargo, Senadora, porque si no es muy difícil. En este sentido, bueno, para, digamos, alinear este proyecto en cómo va a quedar, ¿no?, el tratamiento aquí en el Senado, claramente que depende de lo que mande el Poder Ejecutivo, pero tiene que ver con un trabajo remunerado. Digamos, ¿cuáles son los ejes principales del proyecto de tareas de cuidado? Bueno, ahora hay que ver qué es lo que manda el Ejecutivo. La verdad es que no tenemos certeza de qué será, pero entendemos que tiene que ver con condiciones de formalidad, con un trabajo remunerado. Yo creo que es fundamental también hablar de establecer por ley la jubilación de amas de casa, que dejen de ser moratorias. Entiendo que es una erogación presupuestaria bastante importante, pero las amas de casa también son personas que históricamente llevaron adelante un trabajo no remunerado, que se merecen al menos los últimos años de su vida poder contar con condiciones básicas de vida y de existencia económicamente hablando. Bueno, tenemos un pause, si te parece, vamos a compartir la nota de Mónica Macha. Sí, Mónica Macha estuvo hablando con nosotros, senadoras, también sobre cuáles son las deudas pendientes, ¿no?, que tendríamos que afrontar a futuro con respecto a la perspectiva de género y los feminismos. Lo que falta en la agenda, vamos a compartir junto con vos la nota Mónica Macha. Vamos a verla. Hay dos temas que anunció Alberto Fernández el 1 de marzo. A mí me parece que esos son dos temas centrales, uno vinculado a un proyecto que todavía no ingresaron, pero que va a ingresar, vinculado a un plan integral de cuidados, y la otra a la ampliación de las licencias parentales, a las licencias por nacimiento, por adopción, tanto en varones, mujeres, o sea, como en todas las identidades, pero digo para pensar para madres y padres, ¿no? Como poder también ubicar ahí la necesidad de acompañar de otro modo, de un modo más extenso, esos primeros momentos de llegada de un nuevo miembro a la familia. ¿Qué es lo que queda pendiente aún o por saldar en cuanto a la paridad, ¿no?, entre hombres y mujeres y diversidades también en nuestro país? Falta mucho, falta mucho. Nosotras podemos dar cuenta de un avance en los espacios legislativos porque tenemos leyes de paridad. Si no contáramos con esas leyes, no tendríamos esta realidad. De todos modos, hay una discusión sobre la diversidad sexual también, porque hoy nuestra paridad implica tomar los géneros de varones y mujeres, pero no todos los otros géneros que también requieren y necesitan una representatividad, una agenda y dar respuesta a las demandas de sus colectivos. Son temas para trabajar. Después hay otros ámbitos, el ámbito sindical está haciendo un esfuerzo, las compañeras vienen trabajando mucho para lograr esa paridad, pero todavía está pendiente, en el deporte, en un montón de ámbitos en la política, más allá de la paridad, digo, en los cargos legislativos, en otros ámbitos también todavía esa es una tarea pendiente o una cuestión que venimos trabajando militantemente desde hace mucho tiempo y me parece importante también poder ir ubicando los logros, ¿no? Los logros y ser conscientes de lo que falta todavía. Bueno, y ahí veíamos a la diputada nacional Mónica Macha, quien, bueno, si bien aún no se conformó la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades en la Cámara de Diputados, pero sabemos que el año pasado fue su titular, con lo cual todo indicaría que este año también. Y bueno, interesante también lo que nos comentaba en el sentido de la agenda, la paridad y las cuestiones que faltan. Sí, por supuesto, y además yo creo que es fundamental empezar a hablar de nuevas masculinidades, ¿no? De lo que los hombres pueden acompañarnos en esta lucha que llevamos adelante las mujeres históricamente. Hay algunas reticencias, obviamente, respecto de este tema, y lo hay también respecto de incluir a las diversidades en una banca de la mujer, por ejemplo. Pero yo creo que mientras más seamos los que opinemos o pensemos de la misma manera y mientras más comprometamos a nuestros compañeros varones a participar de estas luchas y a entender que ellos también tienen hijas que van a atravesar por los mismos desafíos y vulnerabilidades que atravesamos nosotras,
es ahí donde vamos a generar también un verdadero cambio que es necesario dar. Sí, además ser consciente de que yo siempre tomo como referencia el matrimonio igualitario, ¿no? Claro. Que a partir del matrimonio igualitario fueron conformando otras ideas de familia, fueron conformándose otras ideas de identidades, luego vino, por ejemplo, la identidad de género. Entonces, también es un proceso, ¿no?, para la aceptación de estas nuevas identidades no binarias, que por supuesto se tienen que tener pensadas dentro de cualquier tipo de ley, pensarlas como transversales, ¿no? Pero por supuesto, y además lo que costó la ley de matrimonio igualitario. 30 años. Y claro, ¿no? Digo, y además todo lo que costó, la ESI, todo lo que cuesta, es del año 2006 y todavía nos cuesta muchísimo aplicarla en todas las escuelas porque hay cierto resquemor de que podamos llegar a instruir a nuestros niños, niñas, adolescentes en cuestiones sexuales que ni siquiera los padres les van a brindar esa información. Y la verdad es que es sumamente importante porque los abusos se dan porque los chicos muchas veces no saben al frente de qué se están exponiendo, o las violaciones muchas veces se dan porque falta información. Entonces, obviamente que principalmente se dan porque vivimos en una cultura que lamentablemente coloca al hombre como el macho alfa y que tiene que tener a la mujer, claro, la punta piramidal, y esto de tener a la mujer, de poseerla, de ejercerla todo el tiempo. Pero la ESI es fundamental para realizar cambios. Y lo de matrimonio igualitario fue recontra resistido cuando se sancionó esa ley. Recuerdo que las primeras personas que querían adoptar niños ya decían que esos chicos iban a crecer enfermos. Entonces estamos hablando de una sociedad que merece un cambio cultural, educacional, permanente, donde desde el cual podamos entender que somos todos iguales, efectivamente. Bueno, tenemos que ir cerrando porque la verdad que, bueno, tenés una reunión y a nosotros también nos corre el tiempo, pero no nos queremos olvidar de la actividad de la Banca de la Mujer el día de hoy, para que nos amplíes un poquito. Bueno, es hoy a las 17 horas en el Salón Eva Perón, acá al lado. Están invitadas Gabriela Borrelli y Luciana Pecker, dos feministas con amplia trayectoria en nuestro país, que nos van a dejar muchísimo para conversar, para reflexionar, sobre todo para llegar a esta verdadera igualdad que tanto anhelamos. Bueno, y allí vamos a estar, por supuesto, transmitiendo en vivo por Senado TV, y invitamos a todos a que lo puedan disfrutar también a partir de las 17 horas. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Eugenia Catalfamo por estar con nosotros, nosotres, aquí en vivo por Resumen Parlamentario. Siempre es un gusto charlar con vos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme siempre. Bueno, y ahora, Pau, nos vamos a un breve corte. No se vayan, ya venimos. Para mí es una alegría, una esperanza, porque es lo que estábamos esperando, y una forma de protegernos no solo a nosotros, sino también a nuestros niños. Así que es muy importante esta vacunación. Un toque de esperanza que vamos a salir pronto de esta situación. Me da más seguridad, sí. Bueno, decidí vacunarme por el bien de mi familia, de los niños, de los pequeños, y para mí es esperanzador. Para que más familias en todo el país cumplan con el sueño de su casa propia. Para que las reformas en los hogares den respuesta a las posibilidades de crecimiento y progreso. El Gobierno Nacional lanza Créditos Casa Propia. Una nueva línea de 87.000 créditos para la refacción y construcción de vivienda nueva a tasa cero. Aplicando la nueva fórmula Hogar que se ajusta a tu salario. Créditos Casa Propia también es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Estaba ansiosa de venir. Hoy estoy feliz, recontra feliz. Agradecida a todo el personal que nos atendió. Estoy muy feliz, muy contenta que llegó este día tan esperado para nosotros. Estuvo buenísimo la logística, nos cuidaron un montón, todo súper organizado. Muy buena la experiencia, sin ningún
a pesar de mis fobias, muy bien atendida, contenida y una perfecta organización que es realmente para aplaudir, que nos cuiden así. Una organización perfecta, un trato espectacular, la verdad que es para felicitarnos. Las bancas por la mayoría de Santa Fe serán para Juntos por el Cambio. Ingresarán la periodista Carolina Lozada y el actual intendente de la localidad de Avellaneda, Dionisio Escarpín. La banca restante es para el periodista Marcelo Lewandowski, del Frente de Todos. Hoy estoy feliz, contenta. Una emoción ayer cuando me llegó el mensaje. Para mí recibir la vacuna significa estar tranquilo. Ahora ya esto te cambia un poco la vida, que estás más seguro, por lo menos que tenés una defensa, que la podemos pelear. A ver los nietos, que los extraño mucho. Vamos todavía. ¡Viva Argentina! Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Último bloque de resumen parlamentario. Ahí veíamos recién las imágenes de la ciudad de Buenos Aires, de las cercanías del Congreso de la Nación, Avenida Entre Ríos, un día muy lluvioso, Flor. Muy lluvioso, realmente no hace frío, estos datos todavía los decimos siempre, casi siempre al inicio, pero bueno, veíamos las imágenes y realmente no, nos preguntábamos cómo está el tiempo. Y para cerrar este último bloque, no nos queremos ir y cerrar el noticiero sin hablar de un tema eje de este año parlamentario, el 2022, que tiene que ver con ambiente. Y en este sentido, Alberto Fernández también, el 1 de marzo, la inauguración de la Asamblea Legislativa, lo dejó muy bien delineado, Flor, al hablar de todas las políticas públicas que se vienen en el sentido de contrarrestar los efectos de gases que causan el efecto invernadero, la descarbonización del planeta, como se lo conoció en la COP26. Y en este sentido, Flor, tenemos que hablar de la presentación de un nuevo proyecto de ley de humedales. Esto sucedió la semana pasada con Leonardo Grosso, diputado del Frente de Todos, también organizaciones sociales, otros diputados y diputadas, legisladores, legisladoras, senadores, senadoras. Y en este sentido hay un compromiso muy fuerte del Congreso Nacional en avanzar con una nueva ley de humedales, que está relacionada con los incendios en Corrientes, Flor. Tal cual. Bueno, uno de los puntos donde remarcó justamente Alberto Fernández fue justamente con tipificar lo que serían los incendios intencionales, teniendo en cuenta lo que ocurrió en la provincia de Corrientes, sobre todo la ley de bosque, la ley de humedales, teniendo en cuenta que los humedales representan un 21,5% del territorio nacional de nuestro país, por eso es tan importante protegerlos. Así que bueno, ¿qué te parece, Lau, si vemos la nota que le hicimos al ministro de Ambiente, Juan Cabandier, quien nos cuente un poco cómo va a ser la agenda ambiental en este nuevo año legislativo? Vamos. Bueno, el presidente marcó una agenda donde hizo hincapié en algunas leyes necesarias que necesita la Argentina. Y eso es un objetivo que tenemos, la ley de humedales principalmente. Ustedes saben que nosotros hemos iniciado un proceso de discusión para que el Estado presente la ley de humedales, además de la ley de bienestar animal, que también es de nuestra voluntad hacerlo, además de la ley de estudios de impacto ambiental a nivel federal, porque no existe norma que arbitre y contemple y norme sobre aquello vinculado a los proyectos de infraestructura interjurisdiccional, es decir, de una o más provincias, Y por otro lado, justamente pretendemos también en la ley de bosques que anunció el presidente, es tipificar el delito de desmonte, ¿no? Y eso es algo importante porque hoy no está tipificado en el Código Penal y a veces se realizan, lamentablemente muchas veces por año, se realizan desmontes ilegales y
esos desmontes se hacen contemplando el costo de la multa, porque simplemente es una multa, una sanción administrativa, y los que lo hacen contemplan cuál es el costo que les va a significar pagar las multas correspondientes si es que las pagan. Entonces sí es menester, muy necesario tipificarlo. Ahí veíamos al ministro de Ambiente de nuestro país, Juan Cabandier, hablando sobre todo un punto muy importante, la deuda ambiental. Y en este sentido también lo comentaba anteriormente cuando estuvo presente el ministro Cabandier en la Comisión de Ambiente del Senado, hablando sobre cómo estaba trabajando el Gobierno Nacional para combatir los incendios y todo lo que se estaba poniendo a disposición para combatir una de las últimas catástrofes ambientales más grandes de nuestro país, ¿no? Lo que ocurrió en Corrientes, pero en este sentido también hablaba sobre la deuda ambiental. Decía que Argentina es acreedor ambiental ante el mundo, porque tenemos todas las potencialidades y los recursos humanos para mitigar los efectos del cambio climático. Y en esto también está trabajando la cartera de Ambiente Flor, pero claramente que lo dijo en este contexto, ¿no?, de los incendios en Corrientes. Claro, tal cual, en este contexto que, bueno, justamente lo hemos tenido al ministro de Ambiente, Juan Cabandier, cuando pasó justamente lo de la provincia de Corrientes, porque según el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se quemaron más de 1 millón de hectáreas humedales, pastizales en lo que es la provincia de Corrientes. Ya se han focalizado y se han apagado varios focos de incendios, lo que es en la provincia de Corrientes. Hay algunos, en este momento hay 4 activos que entre los brigadistas, todos los bomberos y todo, en realidad todo el país, la República Argentina, estuvo colaborando, solidarizándose con la provincia de Corrientes. Y bueno, obviamente en la cabeza justamente estuvo el ministro de Ambiente con respecto a este tema, que bueno, fue la verdad un hecho horrible que pasó en la provincia de Corrientes, pero bueno, esperemos que ya los 4 activos donde están con los incendios en la provincia, bueno, puedan ser apagados. Así es, bueno, hablamos de focos ígneos, ahora ya quedaron bastante reducidos, por suerte, ¿no? Y también por el gran trabajo que se ha hecho, digamos, conjuntamente con las provincias, y también el gran trabajo que se hizo con otros países que ayudaron, como por ejemplo brigadistas, bomberos, 70, 80 aproximadamente brigadistas bolivianos que asistieron a nuestro país para poder mitigar el fuego en la provincia de Corrientes. Y en este sentido, Flor, hay que recordar que hay un parque importantísimo, el más grande de la Argentina, que es Esteros de Liberá, en la provincia de Corrientes, que es un humedal muy grande, ¿no? Porque claramente que es un espejo de agua, un ecosistema gigante como son los humedales, y esto también, como el 40% se vio afectado de Esteros de Liberá, se volvió a trabajar muy fuerte en el Congreso de la Nación sobre una nueva ley de humedales, que te menciono 2 puntos nada más. Uno tiene que ver con que se elabora a raíz justamente de los incendios en Corrientes, que afectó prácticamente 900.000 hectáreas de toda la provincia, y justamente se toma desde ese punto. Lo que propone es penalizar los incendios, es uno de los ejes, y también crear un inventario de humedales, Flor. Tal cual, bueno, Lau, como decías recién, con el tema de la ley de humedales, no va a ser también uno de los temas, porque recordemos que el año pasado ya logró la sanción por parte de la Cámara de Senadores, la ley de envases, también los neumáticos fuera de usos, que son 2 proyectos que ya cuentan con la sanción por parte del Senado, pero falta el tratamiento y que se siga el debate en la Cámara de Diputados. Así que este año va a ser va a ser el foco, van a poner el foco bastante los legisladores con respecto a la ley de humedales, la ley de envases, los neumáticos fuera de uso, tipificar los delitos ambientales, tipificar los incendios intencionales, bueno, todo un poco lo que estábamos diciendo y como recién lo remarcaba el ministro de Ambiente, Juan Cabandier. Claramente, Flor, bueno, recordar que la ley de envases, ¿no?, también para, de alguna manera, desterrar uno de los tantos puntos, ¿no?, que tiene la ley de envases, además de la creación de una economía circular, donde la asociación que nuclea a cartoneros también se genere una fuente laboral importante, pero además de todas esas cuestiones, desterrar los basurales a cielo abierto, que crean tanta contaminación y también son productos muchas veces de incendios, ¿no?, forestales. Y nos estamos olvidando
hablando de una nueva ley de bosques para protección, digamos, son presupuestos mínimos para la protección de bosques nativos en nuestro país, que son todas leyes importantísimas justamente para proteger el ambiente y evitar los incendios en distintos puntos del país. Bueno, estos van a ser sobre todo los temas que va a trabajar el Congreso Nacional y bueno, Lau, ya llegamos casi al final. Fue un noticiero bastante cargadito, si queremos, con todo lo que fue lo económico, lo ambiental, las entrevistas que tuvimos en piso con la senadora Catalfamo, Cuader, Zimmerman, también, bueno, lo importante que nuestra compañera Paula Rojo remarcaba y profundizaba sobre lo que fue el 8M. Así que bueno, así es. Muchísimos temas, Flor, la verdad que no nos privamos de nada. El 8 de marzo, claramente una movilización masiva en todo nuestro país. Tal cual, bueno. Y hoy es un día de todavía bastante actividad, no solo en la Cámara de Senadores, sino en la Cámara de Diputados, porque por la tarde en la Cámara de Senadores se va a constituir una comisión. Sí. Y también, bueno, tenemos el plenario de comisiones de finanzas, de presupuesto y hacienda, donde continúa debatiéndose la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Seguramente va a haber, se me vuelan las hojas, Flor, seguramente va a haber dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría. Con eso se va a llegar al recinto. Vamos a ver si el jueves o el viernes la sesión en la Cámara de Diputados, clave, histórica. Es histórico porque es la primera vez que un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional pasa por el Congreso de la Nación. Esto lo establece la Ley de Sostenibilidad Pública, que ya fue aprobada en el 2019. Y con todo esto, Flor, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir, pero bueno, aclaro que la comisión a las 15 horas, quédense pegados del otro lado de la pantalla, porque a las 15 horas se va justamente a reunir la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde se va a elegir sus autoridades. Así es. Bueno, Flor, ha sido un placer enorme haber compartido este noticiero con vos. Gracias por haber estado del otro lado. Gracias a todos y todas ustedes. Y gracias, Flor, a vos también. Bueno, antes de despedirme, me gustaría mandar un saludo a nuestro compañero que está del otro lado de la cámara, Lobito. Feliz cumpleaños, que fue en el día de ayer. Lo saludamos, un fuerte aplauso. Un beso porque, muy bueno, grande. Siempre hay que remarcar este trabajo en equipo, así que un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Así que sí, ahora nos despedimos y quédense del otro lado de la pantalla para seguir viendo más todo lo que tiene la programación de Senado TV Argentina. Chau. No canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque sea